la historia y se ha ido conociendo poco a poco. Dice que la estructura se conoció hasta mediados del siglo XX, ya que se identificó al DNA como el componente de los cromosomas que poseía la información genética. Porque pues sí, veían que tenían algunos rasgos similares o tenían enfermedades en la misma familia, pero todavía antes de ello no sabían muy bien por qué, hasta que se identificó que ahí estaba la información genética y pues precisamente se estableció, ¿verdad? Que era pues la manera en cómo se heredaban, no solamente los rasgos, sino también algunas patologías, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una característica. Y entonces establecieron que el flujo de la información pues era de DNA, se podía formar nuevo DNA por un proceso que se llama replicación, o bien de DNA se podía hacer por medio de la transcripción la formación de los diferentes tipos de RNA, ¿sí? Y posteriormente la traducción, que es lo que ya va a dar origen a una proteína, ¿verdad? Como ustedes lo pueden observar aquí en el diagrama. Y bueno, a lo largo de la historia, pues se estableció el proyecto Genoma Humano, donde se quería conocer la secuencia del genoma. Y se estableció primero que el genoma, como pueden observar, es el conjunto total de material genético hereditario presente en una célula. O sea, la suma de lo que tienen todos los cromosomas. Y también de lo que está en las mitocondrias, porque el DNA de las mitocondrias pues no está organizado en cromosomas, ¿verdad? Es un DNA más sencillo de aspecto como circular. Entonces, bueno, ya que se estableció que eso es el genoma, se quería conocer la secuencia y se empezaron a trabajar sobre la secuencia del DNA. Y para ello, pues se tenía que hacer mediante la participación de personas de todas las razas, de todos los países, para poder secuenciar este genoma y conocer pues todo lo que implicaba. Ahí, en ese estudio, pues vieron que podían conocer, por un lado, cómo se heredaban algunos factores físicos, lo que era el fenotipo, algunos otros factores, incluso enfermedades, características, pero ya empezaron a surgir otros intereses, ¿verdad? Por parte de empresas, donde pues decían si esta persona tiene la presencia de estos genes, pues muy probablemente desarrolle enfermedades, diabetes mellitus, cáncer o algunas otras de las que vamos a ver. Y ya por cuestiones de ética y de pues sí, de que no hubiera discriminación y demás, se detuvo esta parte, ¿no? Entonces, ya no se siguió estudiando eso, porque pues de por sí, imagínense, ha habido Hitler y otros personajes a lo largo de la historia, el más reciente Trump, que han hecho pues querer como destacar más una población génica o una población de personas que sobre otra y demás, entonces pues ya se detuvo esta parte, ¿no? El punto es, perdonen, que se conoció que hay DNA o más bien ácidos nucleicos en el núcleo, que hay también en las mitocondrias
y se establecieron los términos de células diploides y células haploides. Si estoy hablando de diploide, ¿a qué me refiero, muchachos? ¿No? ¿Ni idea? Dos. ¿Sí, Jorge? Aquí hay dos. Ajá. ¿Dos qué? Tiene que ver con... ¿Dos cromosomas? Ajá, Dos con cromosomas. Dos Ajá. cromosomas. Dos cromosomas de cada uno de ellos, ¿verdad? Dos del 1, dos del 2, dos del 3 y así sucesivamente. De tal manera que de los 23 que hay, cada uno tenía su par y en total teníamos 46. Cuando hay dos de cada uno y tenemos 46, se dice que es una célula diploide. Esas características las guardan las células somáticas. Soma quiere decir cuerpo. Entonces, las células de nuestro cuerpo tienen estas características, ¿verdad? De tener el material genético de una manera diploide o 2N. También se conoce así como 2N. Y haploide. ¿Serían los gametos? Ajá. Sí, son los gametos, eso es correcto. ¿Y por qué son haploides? Porque solo tienen un conjunto de cromosomas, o tendrían 23. Ajá. Solamente tienen uno de cada uno, ¿verdad? Exactamente. Entonces se estableció también esta parte, lo que son células diploides y haploides. Y bueno, se estableció todo lo que ustedes están viendo aquí, que el DNA nuclear tiene un total de 6.4 gigabytes o 6.400 megabytes o todo lo que ustedes están viendo aquí, 10 a la 9 potencia de pares de bases. El mitocondrial, mucho más cortito, 16.5 kilobases. El DNA nuclear, dice, puede ser lineal, bicatenario. El mitocondrial es circular, también bicatenario. En el núcleo, ya dijimos, se forman cromosomas. Son 23 distintos. Cuando hay dos de cada uno, pues tenemos la información completa, que son 46. El DNA mitocondrial dice uno con varias copias de cada mitocondria, de 200 a 2000 por célula. En el DNA nuclear sí hay la formación de nucleosomas, que lo vamos a ver más adelante, que es un nucleosoma, en el mitocondrial no, y bueno, todas las características que ustedes están viendo. Algo importante que Shizuka dijo hace ratito, el DNA que codifica es del 2 al 5%, aproximadamente 93% en el caso de la mitocondria. Por lo tanto, 95 a 98% es no codificante. Y si es no codificante, tal como ustedes lo dijeron, bueno, no codifica, pero cumple otras funciones. ¿Qué funciones? Regular, potenciar, inhibir, promover, etcétera. Por eso es que se necesitaba más. Aquí en el DNA nuclear dice el número de genes es de aproximadamente 25,000. En las mitocondrias apenas de 37. La densidad de los genes, pues en el DNA nuclear un gen es cada 128 kilobases, en el mitocondrial un gen cada 0.45. Bueno, intrones, dice en la mayoría del DNA nuclear y están ausentes en el DNA mitocondrial. Y bueno, se conoció toda esta parte, ¿verdad? Vean ustedes, dice la longitud de los genes puede ser hasta 1000 pares de bases. Y ahora se sabe que si se estirara y toda la longitud del DNA, mediría 2.3 metros. Algo muy importante, no codificante, dice presencia en grandes regiones.
ya dijimos, no codifica, pero sí regula. Y en el que sí codifica, tal como uno de ustedes lo comentó, va a tener secuencias repetitivas. Y bueno, el DNA o el genoma, tenemos el DNA de copia única y el repetitivo. El de copia única puede ser codificante, aquí estructural y regulador. El no codificante o extragénico puede ser intragénico o intergénico. Primero vamos a establecer nosotros o a conocer qué es un gen para saber lo que está dentro del gen, lo que está entre los genes, y aclarar este cuadro. El DNA repetitivo dice es el codificante, que es génico, que puede ser estructural y regulador, y el no codificante, que es extragénico, que moderadamente repetitivo y disperso, o altamente repetitivo y agrupado. Todas estas características están en el genoma. Y bueno, el superenrollamiento, después de que se forman, como vimos antes, la doble hélice de DNA, se tiene que compactar todavía más para poder llevar a cabo la compactación completa, y a eso se le llama superenrollamiento. Bueno, esta partecita, dejen busco otra presentación. Esta presentación está... ¿Tiene que ver el ADN circular en el superenrollamiento? En el DNA circular no hay